Estamos en la segunda parte de la serie de enseñanzas acerca de la doctrina de Cristología. El versículo base del día de hoy es Filipenses 2:6 con el subtema renunciando a la falsa divinidad. Dice el versículo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bien, estos versículos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo y estamos usando en esta semana, en esta segunda parte de la serie de enseñanza acerca de la Cristología. Los versículos de Filipenses 2 del versículo 5 al versículo 10. Y este versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vuelvo a repetir, son versículos que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero eh, la pregunta es cómo nosotros podemos aplicar este trazo bíblico, este conocimiento acerca de la doctrina de Cristología, porque esa es la finalidad. Nuestro Señor Jesucristo ya vino a hacer su obra, la ejecutó al 100% correctamente, fielmente. El Señor ya logró su misión, su propósito de su visita aquí en la tierra, que es traernos salvación. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Y el mandamiento es este, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra sentir significa también pensamiento. Haya en nosotros este mismo pensamiento o este mismo comportamiento, porque al final nuestro comportamiento está basado o es un resultado de nuestra forma de pensar. Y tenemos que analizar pues cada uno de estos versículos para poder nosotros examinar nuestras propias vidas y acercarnos a Dios y ir moldeando nuestras vidas, nuestro comportamiento. Ahora, ¿qué dice este versículo? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nuestro Señor Jesucristo, Él era igual a Dios. Él se despojó a sí mismo y vino a ser semejante a los hombres. Tomó una semejanza de hombre para hacer su obra como hombre aquí en la tierra, lo cual era pues también un requisito para que el sacrificio y el proceso de obediencia y de fidelidad que tenían que ser 100% establecidas en la vida del hombre, quien tenía que dar el sacrificio, pues en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo pues vino a ser eh, un semejante a los hombres. Ahora, para poder entender y aplicar este versículo en nuestras vidas, vamos a recordar lo que en Génesis 3:5 sucedió en el huerto del Edén, cuando el diablo, en forma de serpiente, engañó a la mujer y como consecuencia también el hombre desobedeció. Dice el versículo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Pero fíjense esta parte, dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El diablo ya estaba inyectando sutilmente en el corazón de la mujer el deseo de ser como Dios. Hay otros pasajes donde el mismo diablo dice que quiso ser como Dios y por eso cayó también. Dice, seré semejante al Altísimo, dice en un trazo bíblico, allá en Isaías creo. Y esa misma soberbia o ese mismo deseo, esa misma intención inyec- inyectó en el corazón de la mujer y como consecuencia también
del hombre cuando el hombre oyó la voz de la mujer. Esa voz de la mujer ya no era la voz de Dios, sino era la voz del engaño, la voz de la mentira que estaba operando ya en la mujer después de haber sucumbido ante la tentación y después de haber caído en la desobediencia y en el pecado. Pero esa fue la base y es uno de los grandes problemas de la humanidad, que aunque muchos digan, no, es que pues imposible ser Dios, no podemos ser Dios. Hay algunas corrientes doctrinales que dicen que todo es Dios, pero bueno, como cristianos, claro, si nosotros le preguntamos a todos los cristianos, oye, ¿tú eres Dios? Va a decir, no, yo no soy Dios, pero en su forma de vivir quieren usurpar el papel de Dios en sus propias vidas. Vamos a analizarlo. Eh, el diablo, cuando en el huerto eh, en el desierto, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, una de las tentaciones fue mostrarle todos los reinos de la tierra, todo el- todo el placer del mundo, todas las riquezas del mundo, se las ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Pero le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, una de las cosas que el diablo usa para traer engaño a nuestro corazón y querer ser como Dios es cuando nos presenta todas las cosas que a la carne le gusta. Las grandes riquezas, los grandes viajes, las grandes vacaciones de ensueño, los grandes eh, eh, propiedades, posesiones de lujo, todo eso, que en sí mismo esas cosas no son malas, sino la intención del corazón, cuando el corazón busca estas cosas en una forma egoísta, placentera, y cuando eliminan a Dios de sus pensamientos para, a través de un proyecto de vida meramente terrenal, se buscan este tipo de cosas. Ahí es cuando en realidad la tentación logró eh, entrar en el corazón de la persona y desgasta su vida buscando cosas que en realidad van a desaparecer. Y esa es una necedad completamente. Fíjense lo que dice Santiago 4, del 13 al 16. Esta enseñanza va a ser un poquito más larga de lo que acostumbro, pero voy a tratar de explicar de una forma rápida. Dice Santiago 4 del 13 al 16 y lo vamos a ir examinando. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hay un pensamiento en el corazón de aquella persona que ha usurpado el papel de Dios, que quiere ser su propio Dios en su propia vida. Personas que dicen, es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera con ella. Personas que no está Dios, no está el plan de Dios en sus corazones, o no buscan el plan de Dios, sino que buscan su propio plan egoísta, de decir hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Son planes para el futuro. Y no es que los planes del futuro sean malos. El problema es lo que sigue diciendo. Miren, dice, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es sutil esta situación, pasa muy desapercibido el pensamiento idólatra o el pensamiento de querer ser como Dios en nuestras propias vidas, de querer asegurar que el día de mañana estaremos haciendo cosas cuando no sabemos si realmente el día de mañana vamos a estar. No sabemos si el día de hoy Dios va a, a, a llamarnos para entregarle cuentas. Por eso, este
versículo sigue diciendo, en lugar de lo cual deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si se dan cuenta, dice, el problema no es hacer los planes, el problema es que hacemos planes fuera de la voluntad de Dios. Es muy diferente cuando nosotros hacemos planes y examinamos esos planes y examinamos y buscamos a Dios para ver si esos planes están dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Muchas personas dicen, si Dios quiere, voy a hacer esto y aquello, pero no buscan si eso es la voluntad de Dios. Están determinados a hacer ciertas cosas e incluso muchas veces tratan de meter a Dios en sus propios planes para que Dios les ayude a cumplir sus propias metas, sus propios proyectos terrenales, que muchas veces son proyectos que los van a echar a perder. Pero lo que Dios quiere para nuestras vidas nunca nos va a desviar del camino de la vida, del camino perfecto, del camino que nos va a llevar a nuestro destino eterno. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Dice, ahora se jactan o se enorgullecen de sus propias soberbias. Hay un versículo, o la Biblia dice en el libro de Job, que hay un rey de los soberbios. Ese es el diablo. El diablo es el rey de los soberbios. Y dice, toda jactancia semejante. Dios nos creó a su imagen y semejanza. El hombre perdió esa imagen y semejanza. Y cuando el diablo logró inyectar sus genes en el corazón del hombre, entonces lo hace semejante a él, soberbio, jactancioso, de no querer sujetarse a la voluntad de Dios, de no buscar, no estar interesado en el proyecto de Dios para su propia vida, y hace su propio proyecto terrenal, queriendo meter muchas veces incluso a Dios para que se logren esos objetivos, cuando el trazo de Dios o el camino de Dios es completamente diferente a lo que pudiéramos estar viviendo en el tiempo presente. Amén.